saltamos de un continente a otro y nos vamos a Irak. Y claro, Irak lo conocéis, muy por desgracia, ¿no? Pues Irak fue quizá la cuna de la civilización, es cuando el hombre aprendió a no ser nómada, a cultivar la tierra, a cuidar rebaños, en la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Y nos va a leer Manuela Sánchez un poema titulado El secreto del fuego, un poema especialmente sensual, que nos habla de la sacerdotisa en el templo de Istar, un templo en Babilonia. Pues Manuela, cuando quieras. Nació en Bagdad en 1926, tras graduarse en Magisterio en la Universidad de Bagdad en 1950. Ejerció como profesor y editó una revista cultural, La Nueva Cultura. Desde su juventud participó en actividades consideradas como el gobierno, por lo que tuvo que abandonar Irán en 1954. Vivió en Líbano, Siria y Egipto. Tras la revolución en 1958 regresó a Irán y ocupó un cargo en el Ministerio de Educación. Posterior fue agregado cultural de la Embajada iraquí en Madrid entre 1980 y 1990. Considerado como una de las principales figuras de la poesía árabe contemporánea y fundador del movimiento Verso Libre, junto a otros poetas árabes. Os voy a leer un poema, El secreto del fuego. Un día besé sus manos, sus ojos, sus labios. Le dije: ahora estás madura, cual manzana. Una parte de ti es una mujer y la otra algo indescriptible. Las palabras huyen de mí y yo huyo de ellas. Ambos fluimos hacia una infancia de este rostro pequeño, y en este cuerpo cálido y lozano ahora suplico, y sediento acerco mi rostro a esta fuente rebosante. El último día le dije: eres el fuego de los bosques, el agua del río, el secreto del fuego. Una parte de ti es indescriptible y la otra sacerdotisa en el templo de Istar. Nacer en ciudades que no han nacido. Nazco en ciudades que no han nacido, pero esta noche otoñal en ciudades árabes, con el corazón roto, muero. En Granada entierro mi amor y digo: no hay más vencedor que el amor. Quemo mi poesía y muero, y sobre las aceras del destierro resucito, para nacer en ciudades que no han nacido y morir. El azar ha querido que sigamos con Irak por un ratito. Y ahora tenemos un poema duro, porque además plantea como protagonistas a los niños. Los niños que quizás sean la parte más azotada, más castigada de cualquier guerra. Y además no saben dónde acudir. No pueden, no tienen dónde acudir. Este poema nos lo va a leer Juan Manuel Domínguez. Os voy a leer un poema de Isa Yassiri, es un poeta iraquí que vive actualmente en Canadá, y el título es Los niños de mi patria. Oh niños de mi patria, donde el sol no sale y la primavera no la visita. Vosotros que vendéis vuestra niñez por hogazas de pan y por latas vacías y oxidadas, dejadme abrazaros entre mis brazos y mi llanto. Los niños de mi patria, habéis olvidado los nombres de vuestras escuelas, los momentos de la inocencia y, ante todo, habéis olvidado que aún sois niños. Vuestras alegrías se han apagado como barcas en las playas que han abandonado, y sobre sus arenas no se han paseado las blancas gaviotas. Oh buenos pajaritos, estoy arrodillado ante vosotros como un santo ante Dios.
acerca de la unión entre los países árabes y España, la unión histórica me refiero que ha habido, ¿no? Esto exactamente, este poema, es un recuerdo de un poeta iraquí, exactamente Bar Shakir al-Sayyad, hacia otro poeta andaluz, granadino, para más señas, Federico García Lorca. Lo va a leer Silvia Peña. Nace en una aldea llamada Jaipur, al sur de Irak, en el año 1926. Desde Jaipur acude diariamente a varias aldeas cercanas para recibir la educación básica, iniciándose en la literatura. Al terminar los estudios en Basora, se dirige solo a Bagdad para ingresar en 1944 en la Escuela Superior de Magisterio y cursar la rama de Lengua y Literatura árabes. En Bagdad desarrolla las dos cualidades que marcan su personalidad, que ya se vislumbraban desde su infancia y adolescencia: su ideología de compromiso social y su postura poética. Bueno, García Lorca. En su corazón hay una hoguera, su fuego alimenta a los hambrientos. El agua, por su calor, hierve. Su diluvio purifica la tierra de maldades. Sus pupilas tejen una vela de llamas, uniendo con los usos de la lluvia. Sus hilos, con unos ojos que chispean, con los pechos de las madres al amamantar, con cuchillos donde se derrama el sabor del fruto, con los cuchillos de las matronas al cortar el cordón umbilical, con los cuchillos de los invasores que muerden los rayos. Su vela húmeda como la luna, su vela fuerte como las piedras, su vela rápida cual mirada furtiva, su vela verde cual primavera, roja teñida de sangre. Se asemeja al barquito de un niño que al nacer hace pedazos el libro, llena con barquitos de papel el río. Se diría que fuese la vela de Colón entre las olas, se diría que fuese el hado. El poeta que traemos ahora es quizá uno de los más representativos de la poesía árabe, y el poema que va a leer Jerónimo Pacheco nos habla de la fuerza de las palabras llenas de bondad la mayoría de las veces, pero que también pueden actuar como dagas que nos hieren en lo más profundo del corazón. Jerónimo, cuando quieras. Bien, el poeta se llama Gibra Ibrahim Gibra. Nació en Belén en 1926, estudió en Jerusalén y posteriormente en Gran Bretaña y en Estados Unidos. En 1948, tras la implantación del Estado de Israel, tuvo que huir de Palestina y se estableció en Irak, donde permaneció hasta su muerte en 1994. Es uno de los principales intelectuales árabes contemporáneos, con una amplia producción literaria que abarca novela, poesía, crítica literaria y traducción. Como poeta árabe de vanguardia, es consciente de la importancia de la innovación en el pensamiento árabe, en la literatura y en la vida en general, y a la vez se identifica con el pensamiento romántico occidental, tanto desde el punto de vista estético como por la defensa del individualismo. No obstante, como palestino, expresa en su poesía el intenso sufrimiento de su pueblo, recreando momentos de angustia e indignación ante la masacre palestina. La poesía se titula Llené una copa con mis palabras. Llené una copa con mis palabras, las destilé, las hice fermentar, las dejé envejecer y las escancié generosamente en las bocas de quienes las deseaban para expresarse. Y dijeron amor y la mejor broma, y el deseo se tornó palabras, que salían de gargantas de oro, de gargantas de plata, y en las que tarareaban las palabras, y hacían albárbolas en las bodas de nuestras aldeas. Llené una copa con mis palabras, las destilé, las hice fermentar, las dejé envejecer, y las escancié generosamente en las bocas de quienes las deseaban para expresarse. Y dijeron odio, y la broma más amarga, y la puñalada se tornó palabra, que salían de gargantas de cobre, de gargantas de plomo, y en ellas se carcajeaban las palabras, ladraban,
y ladraban las prostitutas en los arrabales de la ciudad. Este es nuestro vino, nuestras palabras destiladas para que peregrinen por nuestras entrañas, para que las sintamos bullir en nuestra sangre, para que nos aterren las visiones. Escanciamos las palabras con cicatería a quienes nos aman, a quienes nos odian, y les sueltan como el vino el corazón y la lengua. Nos mantenemos ocupados, al menos durante una noche, con nuestras entrañas, nuestra sangre y nuestra visión. Bahrein, uno de los países más pequeños, exactamente un reino, y también uno de los más ricos del mundo árabe, debido a la riqueza del petróleo y además hacia el mundo de las finanzas que tiene allí establecido. Este país ha estado dominado durante mucho tiempo por distintas civilizaciones, principalmente de los persas, y posteriormente por los europeos hasta el año 1965, en que se independizó del Reino Unido. Es un país con una población muy escasa y con un alto índice de inmigrantes, gente que recibe. Exactamente en torno al 30% de su población son inmigrantes. Bien, el poema de Fawzia Mohammed Abdul Rahman al-Sindi nos lo va a leer Andreina. Fawzia Mohammed, nacida en la ciudad de Manamá, Bahrein, en 1957. Licenciada en Estudios Comerciales por la Universidad de Cairo. Es miembro de la Asociación de Escritores y ha formado parte de la redacción de la revista Harina. Ha colaborado en la revista cultural Bahrein. Ha participado en diversos festivales de poesía y encuentros literarios internacionales. Su poesía es traducida a los principales idiomas de Occidente. Y la poesía se titula De la poesía. Cada noche me alejo del mundo y me acerco al encanto de su mar, que no tiene parangón. Me confieso una hoja tierna que me escucha. Cuento con el apoyo de una tinta azul, como el mar, que se compadece por la desgracia de mi sangre. Se apoderan de mí el universo de una mesa y la calma de una silla que me ven a mí mismo. Comienza un inevitable cambio hasta que llega la palpitación, en compañía de la profesión de la letra. Frente a un terrible blancor que invade el papel, apenas susurro. Ay, hasta que abrigue mi extensión. La poesía es la hermana gemela de la madre que me abandonó para ir a la tumba. Es el cautivador de mi ego, mi amante en la soledad de la tumba, el guardián de mi cadáver al ser lavado. Y mientras el agua llora, un demonio que alisa el alma cada vez que el cuerpo peca. Es lo que no olvido, lo que borra mi cara en cada espejo. Es un mensaje enigmático, una energía para el miedo, una lucha para el espíritu, una timidez que se cree capaz de dañar el cuerpo, una declaración en público ultra secreta. Es una irrupción lumínica que envía a sus dedos su otra perplejidad. Es como el aire, inevitablemente libre, extraviado como el peor de los gamberros. Es lo único que rompe la melancolía. La poesía es el aire del cuerpo, es la vida primera y última. Por ello escribo, porque si no, muero.